Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Según la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se define cambio climático a un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. El panel intergubernamental sobre cambio climático advierte que, a pesar de los avances, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando, subrayando la necesidad de implementar mercados de carbono para lograr reducciones significativas. La consultora Génesis nació en el año 2015, pero sus orígenes comenzaron en el 2003, con un grupo de especialistas que comenzaron a trabajar en temas de cambio climático y sustentabilidad. Hoy asesora al sector público y privado sobre sus oportunidades en temas de cambio climático para lograr desarrollar una economía más baja en carbono y más sustentable. Para que nos cuente el trabajo que están realizando desde la Fundación y desde Génesis, estamos en comunicación con Alejandra Cámara, que es fundadora y directora. Alejandra es consultora de Naciones Unidas de ONUDI y UNEP. Últimamente asesoró a la presidencia de Argentina en el Grupo de Sustentabilidad Climática del G20. Tiene más de 17 años de experiencia internacional en mercados ambientales. Y bueno, está hoy con nosotros y le agradecemos mucho. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, ¿cómo están? Gracias por esta invitación, Fernando y Estefanía. Bueno, gracias Alejandra por tu tiempo. Para comenzar, ¿qué son los créditos de carbono y por qué pueden ser clave en la lucha contra el cambio climático? Bueno, los créditos de carbono son una herramienta financiera que sirve para traccionar dineros del sector privado, ¿no es cierto? Ya se sabe que todo el dinero público, global, internacional disponible no alcanza para hacer la mitigación y la adaptación que requiere la humanidad para combatir el cambio climático. Es por eso que es muy importante traccionar fondos. Y esto básicamente es un papel que tiene un valor que representa 1 tonelada de dióxido de carbono mitigada o abatida, ¿no? O secuestrada. Esto es lo que es un crédito de carbono. Funciona como un subsidio porque si uno tiene, por ejemplo, un proyecto, una compañía localiza un proyecto o una mitigación de dióxido de carbono equivalente a que a los otros 5 gases de efecto invernadero en su cadena de producción, puede aplicar ese proyecto aplicando metodologías que ya están certificadas y bajo estándares que ya existen a nivel internacional. Puede ese proyecto aplicar y si es exitoso se le van a otorgar esos papeles tienen un valor y funcionan como porque la compañía no tiene que devolverlo. Entonces muchas veces ayudan para financiar proyectos de energías renovables, de eficiencia en sectores industriales, en temas de agro, de ganadería, etcétera, etcétera. Hay más de 400 metodologías en todo el mundo. Y hay muchos proyectos que andan dando vuelta. Bueno, y para que la audiencia sepa qué se consideran gases de efecto invernadero y qué efectos tienen sobre el planeta, que por eso hay que combatirlos, hay que tratar de mitigarlos. Sí, nosotros se consideran 6 gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono siempre se habla en palabras de dióxido de carbono equivalente. Son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los perfluorocarbonos y después 2 gases más que son muy, muy raros y no vale la pena ni nombrarlos, pero bueno, siempre se habla de dióxido de carbono equivalente. Claro. Entonces, ¿cómo afecta esto a la atmósfera? Toda la actividad productiva, todas las actividades, digamos, la mayoría de las actividades humanas que van desde la deforestación, ¿no es cierto?, perder nuestros bosques, hasta remover la tierra para sembrar o hacer algún tipo de producción de cemento o N cantidad, o la generación de energía eléctrica a través de combustibles fósiles, generan este tipo de gases, de emisiones. Esas emisiones se
agrupan, digamos, se quedan atrapadas en la atmósfera. Tienen que saber que la atmósfera es ancha como la cáscara del huevo al huevo, o sea, es muy, muy finita, ¿no es Claro. cierto? El ser humano tiene posibilidad de cambiarle la composición. Nosotros, para que se den una idea, las partículas de dióxido de carbono equivalente que siempre se encontraron desde los últimos 800.000 años en el planeta Tierra, las partículas por millón en nuestra atmósfera fueron entre 200 partículas por millón de ese gas equivalente a 300 partículas por millón. ¿Esto cómo lo hizo? Lo hizo la NASA, fueron a los polos, sacaron los hielos más profundos y allí analizaron las partículas atrapadas en las moléculas de oxígeno. ¿Qué pasó? Desde 1950 esas partículas se empezaron a disparar considerablemente y hoy estamos en niveles entre 410 y 420. O sea, si ustedes pueden imaginarse un gráfico que en 800.000 años se mantuvo en un rango entre 200 y 300 partículas y hoy en 70 años tan solo estamos en 420, 415, Se duplicó casi. Claro. eso es lo que estamos causando. Y lo que produce es el efecto, se llaman gases de efecto invernadero, porque esa acumulación de gases en nuestra atmósfera hace que la radiación del Sol, que durante años entró y parte quedaba atrapada en la atmósfera y otra parte salía nuevamente fuera de la atmósfera, era repelida, se esté calentando más, no puede ser repelida afuera de nuestra atmósfera. Y eso es lo que produce este efecto, ¿no? Es como el techo de un invernadero que se va calentando más que le da el sol. Claro, eso es lo que te iba a decir, ¿no? El invernadero cuando uno entra que siempre hace calor porque Exacto. el sol y pasa por el plástico y todo eso y calienta el lugar y también sirve por supuesto para plantas más tropicales. Esa sería la idea, ¿no? Exactamente, Fernando. Alejandra, ¿cómo sería la correcta implementación y regulación de los mercados de carbono? Mira, el tema es variado. ¿Por qué? Porque en temas de mercados de carbono o instrumentos, hablemos de instrumentos de carbono, tenemos tres grandes instrumentos financieros, ¿no es cierto? Sí. El primero es un mercado voluntario, el segundo es un mercado de cumplimiento u obligatorio, donde los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, como provinciales y municipales, ponen límites a esas emisiones, y el tercero es un impuesto. Argentina tiene un impuesto, pero ¿qué pasó con Argentina? Este impuesto le cambiaron el nombre al ITC, al impuesto a la transferencia de los combustibles, hace ya varios años, la administración de Macri, le cambió el nombre y hoy la tonelada de dióxido de carbono la pagamos todo lo que cargamos nafta o andamos en auto. Y eso no se condice con lo que hizo el mundo. El mundo primero los gobiernos empezaron a aplicarles penalidades a los sectores y a las empresas que eran más polucionadoras, ¿no es cierto? No a la gente de a pie, que la verdad que no está ahí en cabeza la gran mitigación. Entonces, Argentina empezó por donde no debería empezar. El gran tema para implementar cierta rigurosidad o cumplimiento o reglamentación sería agarrar cada sector, los sectores más polucionadores, más intensivos en emisiones de la economía, y poder decir, bueno, hoy vos emitís, por ejemplo, 100 toneladas al año. Esto es un ejemplo para que lo entienda la gente que está escuchando. Sí. Bueno, a partir del año que viene y los próximos años, yo te voy a ir bajando ese límite, ¿no es cierto? Y te voy a ir dando permisos hasta 100, después al año siguiente hasta 98 toneladas, después hasta 97. Y si vos no haces la inversión necesaria, podés traerme alguno de estos otros papelitos, como los créditos de carbono, que hablan de que hubo una empresa que en algún lugar redujo las emisiones. ¿Por qué? Porque la atmósfera es una sola. Entonces, si yo hago una mitigación de dióxido de carbono en Singapur, obvio que va a servir para toda la atmósfera, va a servir para Argentina o para cualquier país. Obviamente que esto
se consideraba así al principio. Hoy los sistemas que los gobiernos ponen son más centrados y centralizados con reducciones que sucedan en el mismo país. Y por otro, eso es cuando el gobierno regula. Y por otro lado está ese mercado voluntario, ¿no es cierto?, de créditos de carbono, donde las empresas voluntariamente pueden localizar un proyecto de reducción dentro de su cadena de valor y pueden dirigirse a un estándar internacional, hacer esta certificación del proyecto, recibir esos créditos de carbono y esos créditos de carbono usarlos como reducción propia de su propia huella de carbono o venderlo para financiar ese proyecto que hicieron o financiar otros proyectos de reducción. No sé si se entendió. Sí, Es un sí, tema clarísimo. Y Alejandra, ¿cuántas empresas nacionales están hoy en los mercados voluntarios? Mira, no deben ser más de 30, 40 empresas nacionales. Son pocas Sí, porque primero que Argentina, en el primer mercado de carbono que hubo para todos los países a nivel mundial, fue el mecanismo de desarrollo limpio implementado por la Unión Europea. En aquel momento se ratificó el protocolo de Kioto y en el 2005 empezó este mercado. En aquel momento, Argentina estaba la primera administración de Kirchner y sí. estaba usando muchas de las capacidades, sobre todo de generación de energía eléctrica, que habían quedado desde las grandes inversiones que sufrimos en los 90. Así que realmente hubo pocos proyectos nuevos porque se está basando capacidad ociosa en esos temas. Y luego, en el 2012, 2011, 2013, más o menos, no recuerdo bien la fecha, la Argentina se retiró de ese mercado y entonces las empresas argentinas se tuvieron que ir a otro tipo de mercados que eran incipientes y bueno, no hubo mucho. En general, Argentina como país siempre pensó que los privados deberían mitigar por ética. Y todos sabemos, si tenemos dos dedos de frente, que si no hay ley, las cosas no van a pasar. Entonces, los gobiernos se rehúsan a poner la ley porque generalmente están muy apretados por lobbies de las empresas. Esto no solamente pasa en Argentina, sino que pasa en todo el mundo. Entonces, pretenden que las empresas hagan esto por ética o por voluntad, y la verdad que las empresas, si no encuadra dentro del marco de la ley, pueden hacer lo que sea de libertad, ¿no es cierto? Entonces, a menos que vos tengas un presidente o a alguien muy arriba y empoderado que esté muy sensibilizado con lo que es el medio ambiente, si no entra dentro de la ley, el tema no se va a hacer. Claro. Entonces, estas cosas de voluntarismo, bueno, recién ahora están pegando un poquito más, así todo no tanto, ¿no es cierto? Y esto no hablo solamente de la Argentina, hablo de todo el mundo, ¿no? Porque también hay mucho lavadito verde, empresas que hacen que son verdes, pero rascas un poquito y no lo son. Entonces, creo que lo que mejor funciona es cierta obligatoriedad. Ya pasamos, yo hace más de 20 años que estoy trabajando en esto y la verdad que ya pasamos el tiempo del voluntarismo y de ver a ver qué pasaba. Cada vez el sistema está peor. Y quiero aclarar una cosa. Cuando la Argentina pone un impuesto al carbono, no está limitando las emisiones, porque el impuesto, el gobierno pone el precio, ¿no es cierto?, a la tonelada, pero las toneladas quedan libres y muchas veces ese precio pasa al consumidor final. ¿Por qué? Porque, bueno, se lo otorgo al consumidor final y demás. Con un mercado de créditos de carbono, ¿no es cierto?, un mercado de comercio de emisiones, como se llama correctamente, el Estado pone el límite a las emisiones y el mercado pone el precio. Entonces, acá lo que necesitamos es limitar las emisiones, no un precio alto y que las emisiones sigan funcionando, porque todos saben que cada vez estamos peor. Claro, Yo el mes de pasado, en marzo, me pasé encerrada en mi casa de las afueras de la ciudad de Buenos Aires por los mosquitos. Y hoy tenemos una tropicalización de la ciudad de Buenos Aires y alrededores como no la veíamos nunca, ¿no? Y Totalmente. eso está pasando también en África, donde hay ciudades
que han sido fundadas en altura para evitar el mosquito de la malaria, y hoy el mosquito se encuentra en esas alturas. Seguro, Esto es seguro. parte de todos estos movimientos, ¿no? Todo este cambio, ¿no?, que se ha producido. Exacto. Bueno, te agradecemos mucho, Alejandra, muy claros los conceptos y muy importante además el tema. Yo creo que la concientización desde la gente hasta los gobiernos es necesaria, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que es ahí donde tenemos que hacer más hincapié. Y en esto les quiero dejar una nota de color que siempre cuento. Yo, como les contaba, hace más de 20 años trabajo en esto, así que, y tengo una pasión por esto, y obviamente entenderán todas las cabezas que quemé alrededor de mi familia. Sí. Cuando un día, hace un par de años atrás, les pregunté a todos, comiendo, cenando en casa, a toda mi familia extendida, ¿qué es el cambio climático? Realmente tuve las respuestas más locas y casi más no me muero, porque digo, no lo puedo creer que hace 20 años hablo de esto y no te puedan no, responder correctamente lo que es. Exactamente, así que creo que la capacitación, obviamente la próxima reunión de milanesa se tuvieron que comer un PowerPoint. Exacto, o buscar en ChatGPT. Exactamente. Bueno, gracias, Alejandra. Gracias. Te mandamos un saludo muy grande. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes, chao. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.